La ley dice, por cada año de servicios, tengo derecho a 6 días de vacaciones, ¿sí? Y tengo derecho a 25% de prima vacacional. Digamos, y va subiendo, ¿no? De 6 a 8, a 10, a 12, y luego ya después por cada 5 años tengo a 2. En el régimen burocrático es distinto porque ustedes tienen 20, para empezar, que es algo diferente, ¿eh? 20 comparado con 6. Pero bueno, el punto es que la ley no dice que si yo tengo una incapacidad estando en vacaciones, se amplíe el periodo vacacional. Eso no lo dice. Entonces, efectivamente se discutió el tema. ¿Qué pasaba en el CICES? Sucedía que hay algunas prácticas, a veces, cuando yo tengo programadas las vacaciones y me enfermo, llego a negociar con mi jefe o con mi área un cambio de mis vacaciones, pues para que mi incapacidad, digamos, termine y después la reprogramo. Se estuvo analizando todo eso, se estuvo viendo con mucho cuidado, pero por el otro lado, se vio que todo esto era discrecional y que había que ir amarrando en el contrato colectivo ciertas garantías, de tal manera que se complementaran con esa práctica, pero esa práctica no era en términos de que yo ya estoy en vacaciones, sino que se acercan las vacaciones, las tengo programadas y me enfermé. Entonces, eso se mantiene porque es producto de la práctica, y por otro lado se garantizó un mínimo. O sea, el tema fue con mucho cuidado, se dijo, si yo estoy, digamos, programado para unas vacaciones, pero tengo una incapacidad, necesito un nivel de garantía. Y entonces, obviamente, la institución dijo, bueno, pero para ciertas situaciones excepcionales. ¿Cuál es la situación excepcional? Que no sea una enfermedad general, así de las comunes, que yo voy que tengo gripa, sino que esté hospitalizado con un mínimo de un día, ¿no? Esa es la regla. El punto es que significa un avance, ¿sí? La idea es irlo engordando. Esto es lo que nosotros llamamos cláusulas de cabeza de playa. Tocas el tema, ahorita está acotado, es una situación relativamente excepcional, el tener hospitalización de un día, pero la idea es que ya en las próximas revisiones las vayas engordando. Las cláusulas no siempre desde el principio, y ustedes lo han visto, desde el principio están mejoradas, sino que las van mejorando. Pero la conclusión es que lo que quedó en el contrato colectivo es mejor que la ley, no es lo ideal, y el plan es mejorarlo, ¿no? Entonces, pero así se dan esas confusiones. Alguien dice, no, es que la ley, quién sabe qué, y además mencionaba hasta un artículo. A mí cuando digo, pues, después de tantos años de esos artículos que me sé de memoria, me dicen que la ley dice que si hay vacaciones, incapacidad, te la amplían, pero, oye, pues ahora sí dije, si lo dice me suicido, yo me acuerdo que todavía lo dije, si lo dice me tiro por la ventana, porque entonces quiere decir que estoy perdido, ¿no? Pues obviamente no. Además sería increíble que lo dijera. Imagínense que la ley está pensada, no para usted, está pensada para las fábricas, está pensada para los trabajadores del campo, está pensada para los trabajadores del apartado A. Imagínense que en una fábrica, donde hay lugares donde la gente se enferma muy seguido, pues imagínense cómo serían las vacaciones, cara. Además el patrón dice, pues ¿dónde regresa? Pues quién sabe, cara. Porque resulta o cómo se programan las vacaciones, pues quién sabe, pues están programadas, pero quién sabe si se enferma el joven, o quién sabe si vaya al IMSS, ¿sí me entiendo? Son de esas que no solamente no está, sino yo veo muy difícil que llegue a estar, porque no para ustedes, que son pequeños y que tienen otro esquema, pero para las grandes empresas, que tienen que tener muy bien programados sus esquemas vacacionales, sería tremendo el que por una incapacidad se modificara el régimen vacacional. Sí. Nada más para aclarar, lo de la cláusula 89 se pasó a la 60 porque no era el consecutivo del contrato y quedó como 60. ¿Sí, no? Okay, no, pero el contenido fue ese. Así es. Cambió ahí, nada más cambió. Así es, el numeral se reajustó, ¿no? Y quedó en la 60. Bueno, yo tengo una pregunta, sí. licenciado.
Sí. es referente al término de acoso sexual. Y Esa pregunta la planeamos, me dijo, yo te voy a hacer esta pregunta, entonces ya tengo la contestación para así queda bien él y quedo bien yo también. Entonces, a ver, ¿entonces cuáles? Gracias. Sí, la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual en términos de ley, sobre todo en relación cuando hay subordinación o cuando son compañeros de trabajo sin que haya subordinación o que haya subordinación. Bien, el tema de acoso, hostigamiento, en realidad son conceptos que se traslapan mucho. No hay así, unos de alguna manera pueden ser parte de la especie y del género, depende de las características concretas, ¿no? Porque, y es un fenómeno bastante nuevo, porque eso hay que decirles, antiguamente no sé qué ha pasado, pero creo que tiene que ver mucho con el tema de derechos humanos, tiene que ver mucho con el empoderamiento de la agenda feminista, en fin, hay una serie de factores que influyen en esto, de tal manera que el tema de la protección, normalmente de la mujer, aunque ya tenemos de los hombres, también tenemos problemas, digamos, tenemos un caso en la universidad, donde el acosado era un hombre, o sea, la mujer acosaba al hombre y la denunció por acoso sexual a ella, ¿no? Entonces, que no era lo común, pero a nivel laboral, desde hace muchos años, en realidad, dentro de las causales de despido, hay lo que se llama faltas de probidad, es una causa de despido. Y dentro de la figura probidad cabía todo. Cabía el acoso sexual, cabía situaciones de violencia, cabía, dice la Corte, no comportarse como un buen padre de familia. Ya no, a la feminista le debe dar mucho coraje eso, porque debe haber dicho también madre de familia, pero dijo padre de familia como una figura, ¿no?, de estatus, de comportamiento. Pero resulta que ahora con la reforma, pues fue de las cosas que cambiaron y le hicieron mucha propaganda. Que ahora la cuestión del acoso sexual se convierte también en una causa para disolver el vínculo laboral o para despedir. Ya existía, porque ya estaba dentro del género faltas de probidad, pero le hacen mucha propaganda. Dicen, ahora si te acosan sexualmente y se demuestra es causa de despido. Pues antes también. O sea, en fin, por eso me da cierta preocupación que luego presentemos cosas como nuevas cuando no lo son tanto. Pero el punto es que esta conducta tiene varias connotaciones. Tiene connotaciones en el ámbito penal, porque también hay figuras delictivas. Tiene connotaciones en el ámbito civil, porque yo podría pedir incluso reparación del daño. No es tan común en México, pero se podría pedir. Y tiene repercusiones en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, digamos, depende de las características. Entonces, yo no entraría demasiado a jugar con diferencias entre una figura y otra. Lo importante son sus características particulares. ¿Cómo se dan ahora? Tú le agregas un elemento, perdón. Perdona más, este punto me interesó mucho. ¿Alguno de esos tres tiene prioridad en términos de la ley? ¿O todos son independientes uno de otro? ¿O cómo? No, Por ejemplo, si llega una persona y me acusa de acoso sexual ante mi patrón, ¿qué procede? Entonces déjame terminar la idea, fíjate. Lo otro es que estas figuras se ven agravadas en razón de la condición de tu ubicación en la jerarquía. No es lo mismo cuando estableces, eres el jefe. Efectivamente, en materia penal se considera cuando hay una relación de subordinación, es un agravante, porque te estás aprovechando mi condición de jefe. Oye, vamos a salir y que si no me das la promoción vamos a salir, si no, no te voy a dar el ascenso. Entonces es mucho más grave, porque te estás aprovechando de mi estado de subordinación contigo. También ha habido factores más agravantes si esa jerarquía es superior. O sea, son factores, digamos, que agravan o que atenúan, ¿no? Hay factores agravantes y atenuantes.
en el sector educativo es muy delicado el tema, porque, por ejemplo, la relación maestro-alumno, que es muy delicada, luego pensamos que son relaciones iguales y no es así. Ahí hay una relación que se considera también un superior. ¿Por qué? Porque yo soy profesor y yo como mi alumno, depende de mí, oye, pues la calificación o la aprobación de mi carrera o lo que fuera. Entonces eso agrava, por eso es tan delicado. Bueno, tan delicado que ustedes lo sabrán que en Estados Unidos hoy ya han quitado la práctica del beso. Ya no puedes saludar al profesor de beso, para evitar. Y recientemente en algunas universidades ni de mano, ya no ni siquiera de mano, porque se decía que agarraba la mano, ay, ¿cómo estás? Te quedabas así con la manita y bueno, entonces, ¿cómo estás? Y qué bonita, y que la mañana, y entonces, bueno, podía ser un abuso de la persona. Entonces, por eso hoy es así, hola, ¿qué tal? Y hasta ahí, porque si no, se presta muchas cosas. Bueno, este fenómeno, en primer lugar, esta relación maestro-alumno es muy delicada, hay que tener mucho cuidado. En muchas universidades, simplemente establecer relaciones íntimas, aunque sea de noviazgo, con un alumno es motivo de separación, aunque no haya violencia y no haya nada, porque rompe con ese paradigma, ¿no? Y por eso en Estados Unidos y en Europa, si hay alguna relación es un secreto, porque si se sabe vas para afuera, porque estás rompiendo una regla de honor, se supone. Pero el punto es que ha crecido tanto el tema que en algunas instituciones ya empezamos, ahorita estamos en esa discusión en la Ibero y avanzamos bastante en la UACM, con un protocolo de comportamiento para casos de acoso sexual. Porque hay que, y esto hay que hacerlo antes de tener problemas. Y ese protocolo, por ejemplo, uno de los protocolos es, si hay una denuncia, dependiendo de las características, bueno, se envía a una comisión especial de gente que esté educada en el tema, que tenga claras las figuras de derechos humanos, que tenga sobre todo claridad de las leyes complementarias, todo esto de las leyes que llaman libres de violencia, ¿no? Que en México esto está muy desarrollado, ¿no? Y una de las medidas que hay que discutir es si hay que dar o no medidas preliminares de protección. Por ejemplo, en la OACM, si vemos algunos elementos sustantivos, o sea, que no es una cosa absurda, es un invento que dicen, ¿no? Inmediatamente a la persona se le quita de esa actividad temporalmente, mientras se hace la investigación, para proteger a la víctima. Es algo muy difícil, ¿eh? Que también puede prestarse a muchos abusos. Tenemos un caso muy doloroso de incluso fue muy famoso, por eso lo digo, un ex rector de una universidad, un profesor que fue separado de la universidad. Y fue todo un lío. En su caso fue muy famoso y ahorita está separado. En fin, se dividió la comunidad universitaria porque unos se apoyan a las compañeras afectadas y otros lo apoyan a él. En el Colegio de México también tuvimos un caso muy doloroso con una policía y un profesor. Estuvieron en el elevador y saliendo del elevador la policía lo acusó de acoso sexual, ¿no? Que le abrió la camisa y tocamientos y cosas, y hubo una reacción muy dura en contra del profesor. Fue despedido casi fulminantemente. A algunos no nos gustó la idea. Confieso que incluso yo mismo, algunas mujeres nos criticaron, me dijeron, ay Arturo, no puedo creer que eres tan machista, que cómo no defendiste por ser policía. No, yo decía, no es que esté en contra de la policía, sino que hay que investigar bien. Tampoco por ser policía, el otro tiene más de 20 años, pues es un profesor que, yo le decía, hay una presunción en su favor, o sea, uno es inocente mientras no me declaren que es culpable. Y en el caso, me da pena decirlo porque, claro, el profesor se indignó mucho y se fue y todo. Después supimos, por otra vía, que la misma policía ya había hecho lo mismo en la UNAM. O sea, es un tema delicado, es un tema muy, que hay que tratar bien, y de tal manera que yo diría que hay que crear un protocolo. Un protocolo quiere decir algunas reglas previas que tomen en cuenta como eje central lo que se llama el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Primero, cualquier acusación tiene que ser precisa. Ahorita tenemos un problema en la Ibero, donde hay una acusación contra un dirigente,
por acoso sexual. Pero no quieren dar el nombre de la persona que lo acusa. Algunos dicen, es que no es para proteger a la víctima. No, tampoco. ¿Cómo? Pues sí, que no podemos decir el nombre. Pues, entonces, ahora sí que el debido proceso supone que la acusación sea conocida. Segundo, que se le dé la oportunidad que se defienda. La garantía de audiencia. Tercero, que esa conducta esté relativamente tipificada. Con algunos elementos, digamos, de tiempo, modo, lugar. Y cuarto, que la sanción que se dicte pueda ser revisada, si es que se comete algún error. En fin, esto es las garantías de audiencia, de legalidad, en fin, que son importantes. Entonces, pero sí ya es causa de despido. Es muy delicado en las instituciones. Yo les aconsejaría que hubiera incluso este protocolo que es dar a conocer las leyes, dar a conocer precedentes, sobre todo para quienes den clases, para que tengan mucho cuidado ahorita. Han crecido, a mí me impresiona el número de asuntos que tenemos ya, que antes no teníamos. Pero en cierto modo siento que la gente está más consciente de sus derechos. Entonces, antes decían, no, pues que voy allá y ahora no, ahora ya. Sí. Pero creo que la clave está precisamente en la investigación, por lo que entiendo. Si alguien te acusa de una acción como la que estamos hablando, pues obviamente tiene que estar la comisión que se forme perfectamente capacitada, sí, para llegar a una conclusión que permita una decisión justa y legal. Así es. Obviamente en las instituciones académicas, sea el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, y todos los demás, no estamos capacitados donde se dan derechos humanos. No, más bien derechos humanos y en las instituciones de... Pero en una institución como en el CICES, donde nadie sabe nada de eso, ¿cuál sería entonces la decisión legal y justa de las autoridades para cuando se presenta un caso? ¿Tomar ellos la decisión de despedir al trabajador o de turnar a una institución especializada como puede ser la PGR o cualquiera? Sí, lo que se... tomar la decisión de que es culpable esta persona. Bueno, en primer lugar está las reglas que tenemos en el contrato colectivo en términos de levantamiento de acta, etcétera, etcétera, ¿no? En primer lugar, no puede ser una decisión así unilateral, sino que hay que respetar la garantía de audiencia del trabajador y del sindicato, en primer lugar. Es como causa de despido, digamos, ¿no? Y también como causa de sanción, que no despido, sino suspensión. Ese es, vamos a decir, por una vía. Pero el tema del acoso sexual, lo que se está revisando es que este procedimiento debe contar con elementos particulares, efectivamente para proteger a la víctima, porque de acuerdo con la ley, tú no puedes separar a alguien temporalmente de su trabajo sin causa, hasta que no tengas... Sin embargo, en materia de acoso sexual, estas leyes dicen sí, si tú ves determinadas características, hay que proteger a la víctima, porque ni modo que yo voy a presentar una denuncia en contra de mi jefe, y siga yo con el jefe, al día siguiente, pues no lo hago, me da miedo, ¿no? Bueno, no estoy diciendo cualquier acusación. Por eso el primer punto es ver que tenga elementos sustantivos. Muchas veces son correos electrónicos. Correos electrónicos ya hay una presunción. Si hay algo escrito ahí, sí ya estás bastante perdido. Porque otras veces son de que no hay nada escrito, sino que me dice, o me mira, o los ojitos, como o las indirectas. No, es una cosa muy compleja, pero está dentro del acoso, eso puede ser. Digo, no es lo mismo decirme chula de una manera a decírmelo de otra manera, incluso en las miradas. Bueno, ahora hay algo que es muy fuerte, que es incluso el tema del acoso entre parejas. Yo decía, sí, también es posible, el abuso sexual entre parejas. No me refiero a actos violentos, que eso es, obviamente es forzada, las relaciones sexuales entre parejas siempre ha sido, debía ser un delito, y incluso puede ser un delito. Pero también, y es una frontera muy sofisticada, el acoso en pareja. En fin, hay mucha gente que no le parece, porque se va a perder el encanto de la relación o
la confianza y la familiaridad, en fin, ya me fui al extremo. Pero a nivel laboral, yo diría que es un fenómeno que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el alumnado, porque si nosotros, por ejemplo, demostramos como sindicatos que no nos preocupa el alumnado, estamos perdidos porque es la comunidad, ¿no? Y deberíamos no actuar, digamos, reactivamente, en razón de situaciones de hecho, sino anticiparnos. Y la manera de anticiparnos es efectivamente estableciendo este protocolo. Y claro, cuando hablamos del protocolo, normalmente se apoya uno en áreas especializadas, no de PGR, porque eso, ni de la Procuraduría, no, sino normalmente hay ONGs que están trabajando el tema. Así como están trabajando el tema de la mediación, que está creciendo mucho en México, no ir necesariamente a juicio, sino mediar, también en términos de el acoso sexual, y el otro es el acoso laboral, que también no es necesariamente sexual. O sea, el acoso laboral es el que me esté friegue a mí de manera particular y no a otros, en fin. Y ahí hay una serie de principios, el principio de igualdad, ¿no? Eso, usted ha rentado 8 horas, aquí yo puedo estar fregando 8 horas. Sí, pero no fregas a los demás, nomás a mí. Entonces ahí es donde está en fin, es un tema que hay que trabajar, qué bueno que lo tocan, hay que ser cuidadosos. Hay gentes que se están dedicando a esto. Nosotros, en el caso donde estamos más avanzados es en la UACM, y estamos ahorita trabajando con un grupo de especialistas para la construcción del protocolo. Sí, compañero. Una pregunta, ¿y este acoso, en el caso que sea acoso sexual, tiene que ser denunciado específicamente por la víctima, o por ejemplo, en algún momento determinado que exista un acoso sexual del patrón hacia uno de sus empleados, pero que este empleado no se atreva a denunciarlo, pero que aún así está causando molestia entre los demás trabajadores que están alrededor de él, y ellos pueden hacer algo? Bueno, teóricamente sí, prácticamente es muy difícil, porque si no es tan importante de dónde lo sabes, el origen puede ser de otra persona, pero es obvio que esa persona tendrá que ser consultada. Oiga, ¿es cierto? No es cierto. Bueno, pues entonces está muy difícil, si lo niegan, ¿no? ¿Sí? Porque entonces ya, en fin, entonces el punto no es, si la pregunta es, ¿alguien distinto a la persona la puede denunciar? Sí, pero si esa persona no se involucra, va a ser imposible, porque dice, no, sí lo acosa, y dice, no, así nos llevamos. Me encanta como me lo dicen, ¿no? Digo, ¿sí me entiendes? Entonces es muy difícil que diga, no, es que ella se siente mal. No, pues como digo, está muy... O que pueda ser el acoso tan molesto, o sea, que esté molestando a la gente. Entonces ya no estaríamos planteándolo en términos de un acoso de la persona, sino de un comportamiento que en sí afecta al resto. No porque ella sea la víctima. Entonces, no hay que plantearlo en esa hipótesis, sino decir, este individuo, la manera en que se lo dice a ella, nos lesiona nuestra integridad. Sí, por ejemplo, si la insulta o si la alburea de una manera tal que a mí me indigne, ¿no? me afecte mi integridad moral, ¿no? Pero no es que ella es la víctima soy yo. Entonces yo presento mi denuncia por un comportamiento que involucra a otras personas, pero a la que es intrascendente el que se ratifique o no esa conducta. Sí, es una relación triangular. Se lo dice a Juana para que lo oiga a Pedro, ¿sí? O para que lo sienta Pedro, o lo está sintiendo Pedro, ¿sí? Perdón, licenciado, ¿sería eso porque está alterando el orden laboral? Por ejemplo, sí. No, acuérdate que es bien interesante en esta materia que si uno ve, por ejemplo, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que es como un punto de referencia muy importante, tiene distintas causales. Algunas son de carácter específico. Faltar más de 3 días en un mes, causa despido. Actos de violencia, amagos e injurias, pues está bastante tipificado. Pero
pero tiene dos fracciones genéricas. La primera, que es falta de probidad. No dice qué, porque dice, había un ejemplo que decía un profesor, decía, si un trabajador le hace así a su jefe, ¿es motivo de despido? Ah, pues claro que no. No, pues si te lo está haciendo, ¿qué huele jefe todo el día? Así, pues claro que decía. No, sí, lo ponía muy exagerado, ¿no? O que le haga así le cierra el ojo, porque si todo el día está burlándose de él, pues llega un momento. A lo que voy es que la falta de probidad es genérica porque la conducta humana las hipótesis en la conducta humana son pues, muy amplias, ¿no? Por eso la ley no puede reducirse a conductas específicas, como en materia penal, sí. En materia penal, una de las características que debe tener delitos de que sean típicos, muy claramente, el homicidio tiene determinadas características, privar de la vida a otro sin motivo, etcétera, etcétera, ¿no? O el robo. En materia laboral, no, en materia laboral es genérica, la primera, y genérica la última. Dice, otras causales similares a las anteriores. Les pongo un ejemplo, que está, por cierto, acaba de salir un caso que ha preocupado. En el sector burocrático dice, causa de despido faltar más de 3 meses en un mes. Pero hay gente que calcula, dice, no, me faltó 3 al mes y no más. Y, aquí tengo, y aquí falto, y dice, oiga, que no tengo, no te 3. Entonces, se estableció un caso donde sí es causa de despido, aunque no sean más de 3 en un mes. Porque estoy faltando muy seguido, injustificadamente. No por la causal de más de 3, pero sí por la causal de falta de probidad. Y eso que ustedes tienen una secretaria, por ejemplo, que falta, pues le va calculando los lunes, ¿no? 3 lunes al mes. No, pues está canijo, eso, hijos. No, aquí la ley me permite, no, la ley no te permite faltar 3 días. La ley dice que si faltan más de 3 es causa de despido, pero también la ley dice que si incurres en falta de probidad, y esas son, dependiendo de las características del caso, las que lo pueden actualizar de lunes. Entonces, por esa razón, la ley tiene una estructura de inicio genérica y de culminación genérica para poder abarcar. Pues, imagínense, es una ley para todo el país. Y lo mismo abarca a la transnacional Ford que a los compañeros de San Quintín. O sea, son hipótesis totalmente distintas, aunque ellos tienen un capítulo especial de trabajo del campo, pero también ustedes, o sea, fíjense, es un tema interesante. Las instituciones de educación superior públicas tienen un capítulo especial. Ustedes son instituciones de educación superior pública, pero no son autónomos. Sin embargo, están como una especie de homologados. Estos criterios de ingreso, promoción y permanencia se han ido ampliando y ahora marcando los centros públicos de investigación por la vía de los instrumentos paralelos, que son el RIPA, o como se llama el reglamento de ingreso, promoción, permanencia, etcétera, o los reglamentos con sus nombres en particular. Entonces, eso nos da una idea de que cuando interpretemos la ley, no es conveniente ser demasiado casuístico, sí, estrecho, sino el sentido común. Decía un profesor, miren, una manera buena es, imagínense que usted es la otra parte, que usted es el jefe. ¿Aguantaría eso? No, claro que no, bueno, pues ese es el punto, ¿no? Es el sentido común, no es más que la maravilla del sentido común, ¿no? Y de tener la capacidad de ajustar esa norma a las características del centro. Porque no es lo mismo una relación laboral clásica que está pensada entre patrón y trabajador, a otra relación mucho más compleja, donde está pensada en relación a alumno y profesor, o otra también muy compleja, que es la de equipo de trabajo, ¿no? Y el equipo de trabajo tiene que ver con otro tipo de relaciones, los técnicos, ¿no? Tenemos luego problemas porque hay muchos conceptos de técnico. Hay gente que dice, no, técnico es chanán, ¿no? Y en otro lado dicen, no, el técnico es un profesional que tiene una especialidad que en el campo del conocimiento es muy importante. Y si no, habla tú, como decimos, y si no es importante, a ver, habla.
no es en la UAM, por ejemplo, los grandes expertos en mecánica o en electricidad, bueno, pues son fundamentales, ¿no? Es más, en muchos lados estamos conocimientos que se llevan malos algunos de nosotros, ¿no? Que son muchos los conocimientos prácticos. ¿No? Entonces, hay que yo ya tener esa visión estratégica de la norma, ¿no? ¿Algún otro comentario, chisme? Ay, sí, chisme. Bueno, muchas gracias. Sí, tenemos la última, Rafita. Aquí está Lupita, ya me hace señas. Tenemos el seminario a las 11. Sí, 11:30. Ah, ok, hay un poquito más. Sí, ahorita a las 11:30. Adelante, Rafita. Licenciado, quisiera saber de qué tan sólido estamos dentro de nuestro sindicato que estamos nosotros viviendo aquí en Ensenada. Yo quisiera saber ¿Qué tan sólido? Sí, qué tan sólido estamos dentro de nuestro sindicato. Bueno, lo primero es que no, ese juicio lo hacen los miembros. Lo que diría es que en el mundo gremial, comentábamos que solamente uno de cada 100 trabajadores está en un sindicato real. Estar en un sindicato real es un gran privilegio. A veces lo perdemos de vista, el sindicato. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque luego al rato nos metemos en un pleito y una división y yo digo, aguas, que no tener sindicato, la gente cree que es un sindicato que finalmente me dan algo que tope. ¿Qué saco más? ¿Qué ventajas tengo? Hay que tener en cuenta que el principal valor de un sindicato es su propia existencia, si es un sindicato donde la gente manda. Y la gente manda cuando hay elecciones. O sea, yo creo que un sindicato está blindado cuando yo, cada X tiempo, con un voto secreto puedo decir contigo o con otro. Eso es una gran fuerza. Eso no lo tiene casi nadie. Porque ahí está la fuente de la democracia y el poder de la base. ¿No? O una revisión de contrato, donde puedo decir, sí, vuelta. Oye, ¿qué quiere decir? Sí quiero vuelta. Es un gran poder. Entonces, ese me parece son dos elementos claros. El sindicato es un sindicato relativamente joven, porque está de quinceañero, ahorita más o menos anda, ¿no? Tan joven como los 15 años, pero pues forma parte del sindicalismo democrático del país y forma parte de ese pequeñísimo número de sindicatos de los centros públicos de investigación. Entonces eso es un gran orgullo, ¿no? Claro, tiene que ser un sindicato, yo diría, que responda por un lado a la defensa gremial y yo diría también a la defensa institucional. Porque yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo, no es el caso de ustedes, de los sindicatos grandes universitarios, es que luego a veces se nos olvida que somos un sindicato de una institución de gran prestigio que es importante para el país, porque hoy las universidades públicas son una joya en el esquema neoliberal donde lo que está prevaleciendo son la reducción de espacios públicos, ¿no?, de la ciudadanía. Las instituciones y los centros de investigación son valiosísimos y por eso esos sindicatos son tan importantes. Bueno, el sindicato de ustedes pues tiene mucho prestigio como sindicato democrático, donde la gente manda, no perfecto porque en todos lados hay discusiones y hay que acostumbrarnos a ellas. Yo lo veo que es que hay gente que plantea que no está de acuerdo, qué bueno que haya eso, porque eso le da pues, vida. Si la gente no criticara nada, pues estaríamos además de muy aburridos, muy mal acostumbrados, porque entonces cualquier disidencia se puede tomar. Pero yo diría que es un sindicato con mucho prestigio, ¿no? Lo sabe todo el mundo, ¿no? Y además ahora que vine aquí y oí que no, pues que voy a CICES, o sea, tiene eso. Y cuando pasamos por aquí, decían, ahí está el CICES, entonces está, además de estar, tiene su prestigio por su investigación, y el sindicato tiene mucho prestigio. Bueno, un millón de gracias, licenciado.